Ya hemos dado un par de minutos de rigor, así que nada, buenas tardes y muchas gracias por haber querido acompañarnos personalmente en esta situación tan delicada y surrealista que llevamos viviendo desde hace casi un año y que ha provocado que se retrase tanto la presentación del cuaderno Azagrés número 23, pero que también me consta que este tiempo se ha aprovechado para terminar de pulir este estudio que seguro que todos vamos a disfrutar. Bueno, también, como no, saludamos a los que nos están siguiendo y acompañando en directo desde el Facebook y Teleazarra. Y bueno, antes de presentar a Gonzalo Jiménez Martínez, alias El Beata, aunque bueno, a estas alturas no necesita presentación alguna porque es totalmente conocido por pequeños y mayores, y no solo por ser un famoso cómico, sino por lo que yo considero más importante, y es su involucración y participación durante tantos años en diferentes ámbitos y asociaciones de la vida social de nuestro pueblo. Como os decía antes de hablar de Gonzalo y su libro, os recuerdo que hay otros 22 cuadernos azagreses, una colección de la que podemos y debemos presumir como pueblo, que es imprescindible para conocer Azagraz y que no puede faltar en las estanterías de nuestros hogares. Así que si a alguno le falta algún número, puede pasar por el ayuntamiento. Y bueno, centrándome ya en nuestro protagonista de hoy, han sido muchas las ocasiones en las que he podido disfrutar de una charla con él, en las que hemos compartido inquietudes, proyectos, diferentes perspectivas y formas de entender nuestro pueblo y su gente, y también me ha contado sus andaduras. Esperaba encontrar en el libro una biografía que poder tomar prestada para esta ocasión, pero como podéis comprobar, pues no hay biografía en el libro, así que ante esta situación he tenido que tirar de memoria. Y yo recuerdo que te conocí como masajista de la Peña Azagresa. No sé si llegaste a ser futbolista, lo cierto es que no tengo imagen tuya jugando, pero... Jugué hasta los 22, creo que fue. Igual por la diferencia de edad no tengo el recuerdo. Entonces, bueno, también recuerdo verte actuando en el teatro con La Cascajera, encontrarte de camarero nocturno, mucho en San Fermines. Eres un activo deportista, sobre todo con el club de atletismo y muchas veces incluso nuestro socorrista. Trabajabas en la oficina de Virto y lo compaginabas con tu formación como artista, con muchos y largos viajes de por medio, pero cuando has sido cómico a nivel más profesional tampoco te has conformado y has seguido emprendiendo proyectos. Y por si fuera poco, estos últimos años también te has dedicado a la docencia. Seguro que me dejo cosas, pero con todo esto podemos constatar que Gonzalo es una persona de nuestro pueblo, involucrado y dispuesto siempre en todo lo que ha podido, cercano y familiar con los azagreses que hemos disfrutado con sus espectáculos y esas referencias que en ellos hace y a nosotros nos resultan especialmente divertidas. De hecho, siempre que he pasado con amigos de otros pueblos por la puerta de la Chocita del Loro allí en Madrid, he presumido de que un paisano mío pues tiene un cartel en mitad de la Gran Vía de la capital, algo que no todos pueden decir. Pero además de pueblo, Gonzalo es una persona de mundo porque su experiencia y trayectoria le otorgan una perspectiva de la que pocos pueden presumir. Y este es el Gonzalo que se animó a regalarnos, me consta que después de muchísimo trabajo y esfuerzo, incluso a deshoras, este cuaderno Azagrés número 23, que por el vistazo que le he podido dar es fácil y rápido de leer, pese a sus 243 hojas, por las fotos, esquemas, letra para todas las edades y sobre todo por el interés que despierta el escudriñar y conocer el origen de estos apodos tan nuestros que hacen que de muchos ni siquiera conozcamos el nombre original. Aunque también reconozco que algunos de los apodos del libro yo es la primera vez que los escucho. Sí. Así que, Gonzalo, gracias por embarcarte en la aventura de escribir este libro que vamos a disfrutar tanto nosotros como las generaciones venideras,
pero sobre todo gracias por todo lo que has aportado y sigues aportando a nuestro pueblo y porque haces que el nombre de Azagra se conozca en prácticamente todos los rincones de la geografía española. Así que muchas gracias en el mío personal y en nombre de Azagra. A vosotros, gracias a vosotros. Y ahora pasamos a Luis. Luis, te sigo buenas tardes. Bienvenidos a este acto. Este acto, como acaba de decir Rubén, trae causa, como decían los antiguos, de la existencia de las jornadas sobre Azagra, que empezaron en noviembre de 1995, y del primer fruto escrito de esas jornadas, que fue el cuaderno azagrés número 1, Azagra en los versos de su gente. Estamos ahora ante el cuaderno número 23, que, como pone en la portada, corresponde al año 2020. Ya sabéis que en condiciones normales este cuaderno habría sido presentado el último viernes de febrero del año pasado, pero yo creo que el afán de hacerlo bien de Gonzalo, que le llevó a pedir un poco de tiempo más y luego que se juntara todos los imprevistos relacionados con la pandemia, pues han ido posponiendo su presentación, pero como también decía el viejo dicho, nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso a fe que lo es. Entonces, antes de pasar directamente a mis impresiones sobre el cuaderno y de darle la palabra a él, que es el verdadero protagonista, quiero recordaros que para cumplir el calendario previsto, durante la primavera, ya diremos exactamente cuándo, presentaremos el cuaderno 24, que correspondería a este año 21, y el año que viene, como será el 25, y 25 es un número redondo en este tipo de efemérides, pues haremos un cuaderno especial semejante en su estructura al número 10, que salió en 2005, que tendrá varios artículos de diferentes colaboradores. Por lo que respecta al cuaderno número 23, ya le dije a Gonzalo cuando me enseñó las pruebas que ante todo había que felicitarle por el trabajo realizado, que implica, como él ha visto bien, una profundización en un triple frente. Primero ha tenido que investigar archivos, sobre todo genealogías, una muestra fehaciente de lo cual son los cuadros genealógicos que nos ha recogido al final del cuaderno. Segundo, investigación en distintas fuentes escritas. Y en tercer lugar, en testimonios, entrevistas y testimonios personales que le han servido también para ir atando unos cuantos cabos. En conjunto, el fruto ha sido un trabajo interesante y documentado, que además está precedido de un valioso estudio que podríamos llamar, como él hace en algún momento, histórico, lingüístico, didáctico, de la historia y el sentido de los apodos a través de los siglos. Esa introducción, aunque no afecta directamente a Azagra y puede parecernos un poco más dura de seguir, creo que es muy interesante para comprender después el verdadero valor de los apodos aplicado a las familias y a las personas de nuestro pueblo. Más importante entonces en este sentido para nosotros es el grueso del volumen del trabajo, donde llega a hacer una recopilación, Rubén, de hasta 220 apodos. Pues dice que entre unas fuentes y otras habrá manejado hasta 220 apodos y reconoce que se habrá dejado alguno, porque siempre hay algunos que se van extinguiendo o que se usan menos o que las fuentes orales no le han permitido percatarse de ellos, pero en fin, ahí queda la beta abierta para si alguien algún día quiere continuar. De esos 220 apodos
ha hecho un estudio un poco más pormenorizado sobre orígenes y anécdotas relacionadas con 19 de ellos. Y un comentario bastante más breve de 45 más, he contado. Y luego ya el resto, hasta 220, pues van enumerados hasta el final de manera sucesiva, simplemente la denominación. Todo contribuye a una lectura interesante que clarifica orígenes de algunas cosas. Personalmente tengo que decirle que tenía la incógnita desde que conversaba con mi padre, por ejemplo, para rescatar rincones para el recuerdo. Pues mi padre hablaba mucho, porque fue el cine de su infancia y de su generación, del cine del urbanillo, de la primera mitad de los años 20. Y yo había pensado siempre que urbanillo era el nombre diminutivo de algún urbano de la familia de Maribel y César y estos. Pero ya he visto a través de este cuaderno que tiene un origen muy significativo y ilustrativo, que vale la pena leer y que no voy a desvelar. Y así otros apodos que hemos utilizado siempre y seguimos utilizando, porque hay que decir, ya lo recalca él, que no todos los apodos tienen la misma fortuna, digamos, en cuanto a su duración. Hay algunos que por abarcar a familias más amplias, por ejemplo, se propagan a través de generaciones, y otros están más ceñidos a individuos o a personas concretas y entonces se van apagando con ellos. También veo que es muy interesante que el estudio nos muestra que al fin y al cabo la pequeña historia local azagresa está entroncada, como no podía ser de otra manera, con la historia, por ejemplo, nacional de España. Y así, por ejemplo, algunos apodos, Ramper, Rana y tal, no tendrían sentido si no hubiera sido por la vida social y sociológica de España en un momento dado. Y deben sus raíces ahí, por lo tanto. De tal manera que creo que este trabajo realizado por Gonzalo contribuye a completar eso que llamamos la intrahistoria local desde una perspectiva original e interesante. A través de todos los cuadernos vamos completando un puzzle de la historia menuda de nuestro pueblo que nunca conseguiremos completar del todo, por mucho que nos empeñemos, pero que podemos ir logrando aproximaciones sucesivas. Y eso es lo que logramos con este cuaderno desde una vía especial. Por lo tanto, es una buena aportación a la reconstrucción de nuestra intrahistoria. Y ya para acabar por mi parte, me alegra comprobar, visto desde mi perspectiva, que un miembro de la siguiente generación, uno más, ya hay algún representante más afortunadamente, se une a la lista de autores y creadores de cuadernos azagreses. Y solo me queda esperar que ellos mismos, que están un peldaño más cerca de las generaciones que vienen detrás, por ejemplo la de Rubén y algunos que, aunque él no se lo cree porque considera que es muy joven todavía y lo es, pero ya tiene gente por detrás de otra generación nueva, pues sería muy bueno y muy interesante que miembros de distintas generaciones se vayan sumando para seguir completando este puzzle que ahora Gonzalo, Jiménez, Martínez, el Beata, para hacer honor al cuaderno que presentamos, va a tener el honor de presentarnos de manera más profunda y detallada. Muchas gracias. Bueno, pues dicho lo que ha dicho Rubén y Luis, a mí ya ahora solo me queda ya despedir. Porque no lo voy a mejorar. Así que gracias, Rubén, por lo que te has documentado, sabes mi biografía. Me ha costado. Te ha costado, sabes casi mejor que yo. Y
Muchas gracias, Luis. Debo decir una cosita, ya que lo ha dicho Rubén también antes, que en los dos cuadernos azagreses anteriores se había puesto, en un caso al principio y en otro al final, una reseña biográfica. Y seguramente hubiera sido bueno seguir con la costumbre, pero claro, también es verdad que no es igual conocido en el pueblo, con todos los, por distintas razones que no vienen al caso ahora, no es lo mismo de conocido ni necesita tanta presentación, yo que sé, Gonzalo como José Mario Barricarte o Carmelo González Velasco. Pero en fin, hubiera estado bien que ya que empezamos, se nos ha pasado la reseña biográfica. ¿De acuerdo? Pues para el siguiente. No, la verdad que no había caído y en los programas con los libros que había mirado, tampoco, ¿sabes? Estaba más centrado en lo que era el contenido que en decir quién era yo. Vale, gracias Luis también por tus palabras, porque bueno, Luis es un poco el embrión de todo esto, ¿no? Desde el año 95 está aquí como un campeón, coordinando el tema de los cuadernos azagreses. Y bueno, yo en principio, aparte de dar las gracias a Rubén y a Luis, tengo que dar las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos están viendo ahora mismo en directo, bien desde el canal de Azagra Televisión o desde el canal de YouTube. Me consta que tenemos gente ahora mismo que nos está viendo desde Alicante, de Madrid, en Cataluña, que luego hablaré de un poquito de José Luis Luli, que nos está viendo ahora mismo desde Alicante. ¿Vale? Luego hablaré un poquito de él y sobre daros las gracias, sobre todo también a los que me habéis dedicado vuestro tiempo, porque ha habido, bueno, que decía Rubén, horas intempestivas. Había muchas veces que yo no era consciente de la hora que era, cogía el teléfono y mandaba un WhatsApp, que a lo mejor eran las 12 de la noche, la 1, por ejemplo, ahí está Momo, la Lejiña, ¿a qué horas te he mandado? Que estarán diciendo tu marido, ¿con quién estás whatsappeando esta? A la 1 de la mañana, ¿verdad? Pues gracias, porque bueno, he tenido siempre buenas reacciones y buenas vibraciones con todos. Quiero dar las gracias también, si nos está viendo seguramente, a Julio Carrascón. Julio es una enciclopedia andante, es impresionante. O sea, yo con Julio, sobre todo la generosidad a la hora de compartir conocimientos, porque a mí me ha ayudado a seguir caminos en un momento en el que yo estaba atascado, que no sabes por dónde seguir y tal. Miraba los apuntes que había obtenido de mis charlas con Julio y enseguida había un camino o había una intuición que me decía por aquí, y la verdad que me ha servido de ayuda. Ha sido una experiencia enriquecedora porque me ha permitido conocer gente de Azagra, conocer más a gente de Azagra que nos conocemos todos, pero muchas veces una relación un poquito superficial, ¿no? De hola, adiós, ¿qué tal? Y de esta manera sí que me ha permitido entrar en casas de gente con la que tampoco tenía mucha relación y bueno, ha sido una experiencia que agradable, porque me han abierto las puertas y la información, me llega el corazón. Así que también hay que decir que no ha sido fácil. Ha sido un proceso de casi 3 años de trabajo intenso, con las circunstancias que nos han acompañado durante este último año de pandemia y demás, las limitaciones también a cierto tipo de documentación, a cierto tipo de archivos, a los que, bueno, pues por diferentes circunstancias, archivos que ya no se encuentran en Azagra o archivos a los que por la ley de protección de datos total, pues estaba muy limitado el acceso. Curiosamente, y esto lo tengo que decir, curiosamente todas estas limitaciones al acceso a ciertos datos, si tú pagabas, tenías acceso. Entonces, sí, está muy bien la privacidad, pero hay páginas de internet que previo pago, pues accedes a esa información. Entonces, ese ha sido uno de los medios de los que me he servido para llegar a muchos sitios, bueno, para conseguir información.
Y muchas veces de las horas que se han dedicado o que he dedicado a esto, no todas han sido productivas en cuanto al tema del libro se refiere, ¿vale? Porque supongo que Luis te habrá tocado también alguna vez que estás buscando una cosa y de repente se cruza algo. Sale otra colateral. Exactamente, sale otra colateral que te llama la atención. Abandonas la búsqueda y te centras en ella. Conclusión, te pegas 6 horas buscando cosas y al final de lo que estabas buscando no encuentras nada, pero bueno, has recopilado una información que a lo mejor pues luego puede plasmarse en un futuro libro o no, o simplemente un poco como mayor conocimiento. ¿Vale? Sí, otra cosa que me ha servido el tema de la publicación es conocer las diferentes formas para llegar a un dato, a una información. Al principio para mí era muy costoso por desconocimiento más que nada, pero con la práctica, en la parte final del libro, pues las cosas han fluido de otra manera. Porque bueno, a base de cometer errores, pues ya la intuición te va guiando por caminos más acertados. También ha sido difícil concentrar todo en 240 y tantas páginas. También os digo, hay cositas pues que bueno, he tenido que andar podando para conseguir encajar todo, porque yo creo que normalmente suelen tener 170, 100, ¿no? Salvo excepciones, y bueno, pero espero que sea ameno y entretenido. Es fácil de leer, porque como ha dicho Luis, lo que he intentado ha sido hacerlo con un tipo de letra, digamos, que lo puedan leer mis padres. ¿Vale? Que no tengas que estar ajustando la distancia del libro, o sea, una lectura cómoda para todos, para padres, abuelos, nietos y nietas. Así que también os digo que si alguien habéis ojeado el libro y queréis preguntar y tal, o sea, libertad total para hacer preguntas, tanto los que estáis aquí como los que estáis viéndolos a través de las redes. No sé si hay alguien que está viéndolo aquí. ¿Lo estás viendo? Carlos, si alguien escribe o tal, me transmites las preguntas y eso. O sea, paso a hacer una... ¿Tienes sitio, Arancha? Muy buenas, Arancha. Buenas. La estructura un poquito del libro, tal y como ha dicho Luis, que la ha contado perfectamente, hay una primera parte que de lo que trata es de ponernos en situación, que es parte de la charla que se dio el 15 de febrero de 2019 aquí, pues bueno, contando un poco lo que iba a ser el proyecto del libro. Y eso lo he recogido en una primera parte, porque creo que es necesario o es útil para luego comprender lo que viene después. Es cómo ha evolucionado el apodo a lo largo de la historia, en muchos casos incluso para convertirse en apellidos. Luego hay una segunda parte en la que se trata de una serie de apodos en profundidad, sirviéndome o que cumpliendo dos premisas. La primera era que el apodo no fuese ofensivo y la segunda que el apodo tuviese al menos 2 generaciones. ¿Vale? Hubiese pervivido al menos durante 2 generaciones. He hecho una excepción ahí, que es con Bede. ¿Conocéis a Bede o recordáis a José Mari? ¿El Bede? Sí. Vale. Pues, pues luego lo situamos. José María León, creo que era el apellido, que he creído oportuno nombrarlo porque está muy ligado al apodo Verde. Entonces, después de Verde, viene Bede, porque sin la existencia de Verde, no hubiera existido Bede. Entonces, bueno, me ha parecido oportuno aportarlo, ¿no? En todos ellos, pues estos que están estudiados en profundidad, se aporta el estudio genealógico y anécdotas o
o situaciones que acompañaban a ese apodo. Por ejemplo, pues, he metido alguna anécdota, por ejemplo, en Rompecopas, en Caminero, o situaciones que ocurrían en ese contexto histórico. Pues son apodos que vienen pues, ya de unos añitos atrás, o por ejemplo, el caso de Urbanillo. Bueno, para encontrar el origen de Urbanillo nos tenemos que remontar a finales de 1800, siglo XIX, 1870 y tantos. Entonces, bueno, está recogido el origen y la pequeña anécdota que dio lugar a ello, que es entrañable, la anécdota. En los que no se ha podido constatar 100% el origen, sí que se hace constar que es una hipótesis que en función de la documentación conseguida pues, pudiera ser la más cercana al origen. Y luego hay una tercera parte, que aquí, una tercera parte de 2 capítulos, que son no sabía si decirlo o no, pero lo voy a decir. Seguro que los que estéis aquí, ¿hay alguien que no haya escuchado hablar del Pocaleche? Pregunto a alguien que no. O sea, todos, ¿no? Bueno, pues mi tía Margari no, pero el resto no. Madre mía, pues, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, pues el Pocaleche, ya lo leeréis, ¿vale? Porque durante todas las entrevistas que he tenido con gente, pues, vamos, muchos de ellos me hacían referencia al Pocaleche, a la leyenda del Pocaleche, porque todas las personas que me contaban el origen de este apodo, la historia era exactamente la misma en todas. Claro, entonces dices, exactamente. Era algo que iba pasando de generación en generación y bueno, me pareció interesante pues indagar en ello. Y la conclusión a la que he llegado con el apodo del Pocaleche, pues es la que cuento en el capítulo 8, que no lo voy a decir aquí, lógicamente, para que lo veáis y ya saquéis vuestras propias conclusiones. Y el último capítulo lo dedico a, seguramente ahora mismo habrá alguien que nos esté viendo de esa localidad, lo dedico a Cedillo. Cedillo es una localidad de Cáceres. Es un pueblito, ahora mismo no recuerdo si ronda los 600 habitantes o por ahí, que ha sabido sacar provecho al tema de los apodos. De hecho, editaron una guía telefónica con apodos. La guía de teléfonos de ese pueblo está realizada con apodos, incluso las calles. Las calles no es calle Mayor o calle Navas de Tolosa o calle, no. La calle es la calle de la Jacinta, la calle de María la Patata, o la calle, hasta las calles están referenciadas por apodos. Y bueno, esto es un poco en cuanto a lo que tenía que decir del libro. También quiero hacer un poco hincapié en lo que ha dicho Luis respecto a los cuadernos azarleses, a 23 cuadernos que llevamos ya y 24 que en poquito tiempo se va a presentar también el de Luis, que cuadernos azarleses pueda ser material de lectura, un material didáctico para gente de Azagra, de nuevas y viejas generaciones. O sea, porque al final esto es o yo lo considero un patrimonio cultural de Azagra, patrimonio cultural inmaterial, si quieres, pero al fin y al cabo patrimonio cultural para los adultos y para las nuevas generaciones. Es decir, para las nuevas generaciones me refiero o sea, más abajo del orden todavía, estoy hablando de adolescentes y preadolescentes. Que a lo mejor entre vídeo de TikTok y partida en el Fortnite,
pues a lo mejor se puede negociar la lectura de uno de los capítulos de cualquiera de los 23 libros, porque al final es historia de Azagra. Y solamente conociendo la historia de Azagra podremos ser embajadores de nuestro pueblo. O sea, la mejor forma es conociéndolo. Así que yo creo que Cuadernos Azagreses es un medio para llegar a ello, para llegar a ese conocimiento. Y bueno, no sé qué rato llevo hablando, porque cojo carrerilla. Voy a comentar, ir pensando preguntas o alguna cosita si luego tenéis curiosidad, porque quiero comentar una cosita. Hace 2-3 días, cuando se publicó que se iba a presentar el libro hoy, bueno, recibí un mensaje desde Alicante de José Luis Luri. José Luis Luri es descendiente de Azagra, es un historiador, y su abuelo era de Azagra, José Luri Íñigo Cotones. Yo no había oído sí, policía, era concretamente. Entonces, José Luis Luri Íñigo el Cotones. Y claro, José Luis me cuenta que nació aquí en Azagra en 1903. Y bueno, era comisario de policía, que solía venir mucho aquí al pueblo y que incluso escribía en el programa de fiestas. Tiene cositas escritas, fíjate. Así por preguntar, ¿no recordarás alguna cosa o algún programa? No sé si de una banda militar habla en alguna ocasión o algo, Vale, pero tiene alguna colaboración, sí, años 50 o principios de los 70. Vale, perfecto. Entonces, pues José Luri Íñigo Cotones era de Azagra y su nieto, José Luis Luri, que actualmente pues, reside en la provincia de Alicante, no sé si es Calpe o por ahí, pero bueno, que me escribió y además me comenta que hace unos 20 años estuvo aquí dando un concierto de ópera en la iglesia. Entonces, no sé, a mí igual me queda un poco, no sé, no lo recuerdo realmente, pero él me confirma que estuvo aquí en Azagra siendo alcalde Basilio y que tiene familia aquí todavía, descendientes de su abuelo, los hermanos María Dolores, Javier y Jesús, que era salesiano, o que es salesiano. No sé si... Vale, sí, María Dolores, la pastelera, exactamente. Vale, pues bueno, si José Luis, si nos está ahora mismo viendo, ya te tenemos ubicado aquí en el pueblo. Así que bueno, agradezco de verdad el mensaje que me envió, y ya como forma de ir terminando lo que es mi intervención, si luego queréis hacer preguntas, yo casi hasta lo agradecería por hacer un poquito de debate. Quiero hablar de la portada del libro que tenéis ahí. Yo creo que es me atrevería a decir que es la portada que durante más minutos ha captado la atención de la gente, ¿vale? Porque bueno, incluso ha habido comentarios en las redes también una vez que se ha puesto, no sé si los habéis leído, bueno, comentarios, falta no sé quién, falta no sé cuál, falta. Vale, bueno, esto es una portada, ¿vale? Entonces la portada, la función de la portada es, bueno, reflejar el autor, reflejar el título y una ilustración o ilustraciones pues que lo hagan identificable y atractivo. Entonces entiendo que esa función se ha cumplido y doy las gracias también a todos los que han escrito diciendo falta tal, falta cual, vale. Aquí hay una representación de unos 40, 228, pero aquí no hay 220 y tantos. Entonces yo agradezco esas observaciones. Es un poco como ponerse a ver el telediario a las 3 y a las 3 y 5 decir, pues no ha dado el tiempo. ¿Sabes? Espera al final, que viene después de los deportes, ¿sabes? Pues exactamente. Y ya para terminar mi intervención, voy a dar las gracias a no sé quién, pero le voy a dar las gracias
porque he recibido un anónimo por debajo de la puerta, que son 2 hojitas en las que, bueno, Gonzalo, mira a ver si tienes todos estos apodos o hay alguno que no tienes y desconoces. O sea, yo agradezco a esta persona la molestia que se ha tomado de escribirme aquí cerca de 70 apodos y meterlos por debajo de la puerta de mi casa, ¿vale? Así que le doy las gracias y me gustaría darle las gracias en persona también si se identificase. ¿Y los tienes? ¿Eh? ¿Los tienes? Sí, están prácticamente todos. Hay alguno pues que no procede precisamente porque es... Exactamente, no lo voy a leer, pero hay alguno pues que no procede y que yo personalmente y conscientemente pues los he dejado fuera. Pero gracias por bueno, pues por este documento histórico que guardaré en mi archivo para que, bueno, igual lo dono al ayuntamiento. Con el programado nada. Así que quiero dar las gracias a esta persona y que, bueno, si se identifica, que por mi También puede parte... identificarse por redes, que escriban algo que no Sí, si alguien está escribiendo en redes o tal, pues perfecto. Yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Os tengo que dar las gracias siempre a todos por venir y porque, jolín, cada vez que hago así alguna cosita y veo que responde tanta gente es como, jolín, me llena, ¿sabes? Para mí es de agradecer, porque yo luego por ahí puedo presumir de esto, ¿sabes? Y a mí me encanta decir de dónde soy y de dónde vengo y cómo me dicen, ¿sabes? Así que de eso voy presumiendo. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosita que podamos debatir de lo que hayáis podido ver en el libro. Silencio sepulcral. ¿Nada? ¿Hay alguien, Carlos, que ha escrito en...? Ha habido casi 70 personas, 68, Ah, mira. 70. 70 personas que nos han seguido Desde la María Imas, que nos manda un abrazo desde Granada, desde la temblorosa Granada. desde Granada. Javier Belisa Sola, que saluda también y cuenta un poco la anécdota de, bueno, que su abuelo era Juanito el Verde y que su padre le contó Javier Belisa Sola. sobre el apodo de José María León el Verde. El Verde, y su padre le contó sobre el Verde. O sea, Exactamente. Era Bede, como dice Javier Belisa, Bede viene de... Lo voy a contar, ¿vale? Lo voy a contar. Mi tío Luis Sola, que vivía a la entrada del pueblo, el Verde, Luis el Verde, en la casa donde ahora vive, creo que vive Jesús Mari, el letrerito de Azara, Jesús Mari, 77, donde está el letrerito. Bueno, pues ahí vivía Luis Sola el Verde. Ocurrió que un brasero prendió, recordéis cómo eran las mesas camillas con el brasero y demás. Bueno, pues el brasero prendió la mesa camilla en una de las estancias de la casa y José Mari se percató de que allí se estaba quemando algo y algo estaba ardiendo. Entonces fue él el que dio la alarma, la voz de alarma, pidiendo socorro. Y si recordáis a José Mari, la particular forma de hablar que él tenía, pues el grito de auxilio era que se quema la casa del Verde, la casa del Verde. No sabía decir verde, no le salía. Y a causa del Verde se le quedó el apodo de Verde. Sin más, entonces me había parecido justo el ponerlo a continuación de Verde. Sí. ¿Alguna cosilla más? ¿Algún mensajito? bueno, que también siguen desde Florencia, Desde Florencia. desde Madrid. Ah, sí, desde Florencia, cierto. Una amiga. Madrid. Hostia. Dime, no, por favor. A ver, no he leído el libro y no sé, pero no sé si habrás puesto algo. Yo me acuerdo desde niña
la rítida del pollico. La del pollico. Es que la veo todos los días en San En Adrián. San Adrián. Entonces está tal cual era con más mayor. Lógicamente. Yo me acuerdo de la niña señora y he dicho, mira, con los apodos, digo, pues no sé qué será la rítida del pollico, que decía que pero no sé por qué. Sí, pues mira, en concreto. No le pregunto porque me causa, vamos, ahora sí que... El pollico. Al puesto, vale, que no lo he leído, por eso te he preguntado. Sí, pues Es el que la veo pollico. todos los días, ¿sabes? Sí. Y es Está. tan típica con sus flequillos. Está igual, la con más mayor, y ella no me conoce. Yo la saludo y no me conoce. Vale. ¿Sabes? Pero sí que me alegro que haya gusto porque yo la veo todos los días, vaya. Pues está Me alegro, pues. el pollico. O sea que aquí queda constancia escrita de ellos. Habrá alguno que me haya dejado. ¿Vale? Por ejemplo, Cotón o Cotonillo, pero que en el momento en el que José Luis me lo transmitió, automáticamente lo tengo en la base de datos. O sea, yo continuamente voy actualizando, voy incorporando nuevos apodos para, bueno, pues a lo mejor en un futuro poder hacer, yo qué sé, una segunda parte o no. No lo sé. Porque, ¿Cuál es el apodo más antiguo del que has tenido? vale, me pregunta Rubén cuál es el apodo más antiguo al que he tenido acceso. Vale, de los que están aquí documentados, lo voy a contar ahora, es Verde. Pero me quedo con la cosa de los gordillos. Me quedo, porque estuvimos hablando con Maricruz, pero bueno, al final por una serie de circunstancias, pues no se pudo plasmar toda la documentación y demás. Me quedo con la curiosidad. Pero el más antiguo que está documentado es, ahora es apodo. En su momento era apellido. Nos remontamos al año 1596. 1696. Muchísimas gracias, Juan, por la corrección, porque además Juan me aportó información, ¿cierto? 1695, en el que Antonio Verde se me ha ido al siglo anterior y te cuento por qué. Antonio Verde y Lorenza Íñigo contrajeron matrimonio en 1695 aquí en Azarra. Antonio Verde, que entonces está escrito con B. Los primeros Verdes con V empiezan en el año, a partir de 1800. Bueno, pues yo ya, hay muchas cosas que ya no sé si es por faltas de ortografía, porque las normas ortográficas de aquel tiempo, Eran muy inestables. exacto, eran, como dice Luis, muy inestables y no había unas reglas o unas normas. Entonces, claro, a partir de Antonio Verde, que es lo que está documentado, que se casó en 1695, quiere decir, lógicamente, que este hombre nació unos cuantos años antes. Quiere decir también que su padre, su abuelo, su bisabuelo eran verdes, que esto ya nos haría remontarnos a 1500 o 1500 y pico. Lo que ocurre es que esa información yo no he tenido acceso ni me ha resultado posible acceder. Seguramente si yo sé, a lo mejor en archivo eclesial en Pamplona o algo, vale, venía de fuera. Cuenta que no había libros bautismales hasta después del Concilio de Trento. De Trento, vale. O sea que hasta más allá del mediados del 16, Sí. de no ser una familia ilustre y tal, es muy difícil. Complicado, vale. Pues entonces nos remontaríamos a 1695, que fue cuando contrajo matrimonio. Y aprovechando esto, voy a hacer un comentario, porque curiosamente Antonio Verde tuvo dos hijos. Uno de ellos tiró hacia Cenicero, otro creo que echó raíces por Andosilla, por ahí. Pues sí. Vale, no sé, era Juan Pedro. Bueno, el caso es que un bisnieto de Antonio Verde, Zacarías, acabó contrayendo matrimonio
una nieta. Es decir, Zacarías Gurrea Verde contrajo matrimonio con María Santos Verde Alesón, que venía de Cenicero. Es decir, 3 generaciones después, los Verde volvieron a juntarse. Es un poco ahí, en dopamina borbónica, un poco. Pero bueno, son datos curiosos que están reflejados en el libro, documentados y relatados de la mejor manera que he podido, porque para mí esta es la primera experiencia con este tipo de publicaciones. He escrito pues otras cositas, como ya sabéis, guiones o cositas relacionadas con la comedia, pero esta era mi primera vez. Así que, no sé, alguna cosita más. Saludan, bueno, desde Cádiz, a prima María, parientes de Santurce también, Miguel, familia, y hablan de los nietos de la Juanita La Chispas, ¿no? Vale, mi tía Juanita La Chispas. María Ima, que su padre le comenta que a su bisabuela María Luri, madre de la abuela Asu, la mujer de Antolín, la llamaban la Peraltesa, siendo de Azagra, y que a su prima, que era de Peralta, le llamaban la Sanica. Bueno, nos están viendo desde Cádiz, Madrid y la Yoli Luri desde Barcelona y desde Cataluña, o sea que, bueno, esto sirve también un poco para dar difusión a lo que es Azagra. ¿Y no has querido poner en el libro el apodo de todos los azagreses? No es que no haya querido, Tarra. es que... Me refiero a Tarra. no hubiera ¿Cómo? podido pagar al diseñador que ponerla... Poner el apodo que tenemos todos. Tarra. Tarra. Sí, como colectivo, mira, pues es una cosa que no había tenido en cuenta, pero me lo voy a apuntar. Yo es que no tengo apodo, pero ese sí que lo tengo. Todos los que Sí. identificamos, aunque no sabemos si es para bien o para mal. Sí que hago referencia, en algún momento, hago referencia a los apodos, sí que nombro tarras, nombro aguachinaos, los nombro como ejemplo de un identificador colectivo. Eso es en la primera parte del libro, es verdad que lo has dicho. Porque sí Los que gentilicios. todos los pueblos, Sí. por ejemplo, de esta zona, tenemos nuestro apodo. Correcto. Unos mejores, otros peores. Sí, no, nuestro, ahí está. Pues sí, eso sí, ahora que has dicho, sí que lo reflejo a mí también. Hay fotografías y hay un trabajo de edición de fotografías, porque tal y como las vais a ver en el libro, no es como a mí me han llegado. Aquí hay un trabajo de edición de fotografía bastante generoso, porque muchas de ellas son fotos antiguas y pues fotos antiguas que a lo mejor pues les faltaba un trocito o estaban estropeadas por las dobleces o por tal. Entonces, bueno, ha habido muchas horas de editar fotos para corregir pues, esos pequeños fallos que tenían. Entonces, bueno, pues también eso me ha dedicado, o le he dedicado bastante tiempo. No sé, alguna cosita, El apodo más repetido. botejillas que está ahí, lo estoy viendo. Dime. El apodo más repetido en el pueblo. Hombre, el apodo más repetido o más común, aquí ya nos vamos a los linajes. Para los linajes, como en su día hablamos o se expuso en la charla que hicimos en febrero, que era el de la tría nomina, el prenomen, nomen y cognomen, el linaje era el nomen, que es el linaje o la dinastía. Aquí, por ejemplo, estoy viendo, y se puede considerar ya el linaje porque viene de años A. Por ejemplo, la dinastía de los Alejillos, el linaje de los Alejillos, de los Verdes, que son apodos con mucha antigüedad y que ya no es solamente una familia, son muchas familias, es un linaje. Y además algunos muy pródigos y fecundos en cuanto a miembros, ¿no? Y luego, como comentaste también en la charla anterior, que hay apodos que se han unido en matrimonio
¿qué apodo prevalece en esos hijos? Mira, aquí hay dos cositas. Uno son los apodos de matrimonios y otro, que además hay aquí un representante, lo voy a poner aquí el apodo para que no se me olvide. Por lo que sea, hay apodos que tienen la fuerza de prevalecer y de absorber a otros apodos. O sea, aquí todos conocemos gente, matrimonios, que los dos tenían un apodo que ya venía de familia, o sea, era un linaje, y en el momento en el que se han casado, ha prevalecido uno y han seguido los restos, han seguido el resto de la familia, los descendientes, han seguido solamente o bien con el apodo del padre o bien con el de la madre. Entonces sí que hay casos, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, Conejo, y ya si nos remontamos a una generación anterior, Jesús y Merche. Jesús es Conejo, Merche es Medelina, y ahí pues bueno, pues ha prevalecido el apodo de Conejo. Y la otra situación que me he encontrado ha sido que, viniendo de un linaje de muchos años, ha ocurrido algo que ha cambiado ese apodo en uno de los miembros de la familia, y de ahí en adelante ha sido ese el apodo que ha prevalecido. Y tenemos aquí el caso de Ponderas, porque Ponderas es verde. Ponderas es verde, viene del linaje de la saga de los Verdes, y ocurre una situación con Gregorio Sola Íñigo, nacido en 1894. Hay una situación que, siendo el verde, pasa a ser Ponderas, y de ahí el resto de descendientes ahora mismo mantienen el apodo Ponderas, son conocidos por Ponderas y no por Verdes, aunque están dentro de la genealogía verde. Y eso sí que ha pasado, ¿eh? Hay más de un caso, y es curioso. Saber cuál prevalece. Sí, no sé, ahí ya no sé qué criterios. No hay reglas fijas. Exactamente, no hay reglas Hay fijas. apodos, por ejemplo, hay familias, hijos que descienden de un mismo apodo, y uno de los hijos o dos se les sigue reconociendo del apodo y al resto no. Cierto. Esa situación, por ejemplo, sí que se me ha dado aquí a la hora de confeccionar árboles genealógicos, que algunos, pues bueno, los he tenido que retocar un poquito, los he tenido que podar para poder, y me he ceñido a los que permanecen en el pueblo. En otros, bueno, el espacio me ha permitido explayarme, pero sí que hay alguno que, por las circunstancias de que ha tenido que ir a vivir fuera de Azagra y tal, pues bueno, ese apodo se ha perdido en sus descendientes. Entonces, bueno, tampoco lo he reflejado, sino que he cortado ahí el árbol genealógico. Hablando de parientes que están fuera, Jesús Javier Salvador, tu primo, un abrazo desde Huelva, el Guri. Pues mira, otro. Mi primo Jesús, El Guri. es verdad, conocido por sus quintos o su entorno como el Guri. Yo sí, No sé, sí. de hecho, yo no sabía cómo se llamaba. Por problema no sabía que se llamaba Jesús, que eso ocurre también, y es una cosa curiosa, porque imagino que a más de uno le habrá pasado matrimonios que entre ellos se llaman por el apodo. Yo lo he visto aquí en Azagra, que al marido tal, le llaman por el apodo. El churrillo, mucha gente no sabe cómo se llama. Por ejemplo, Churrillo, no, ya me voy a la generación anterior, siguiente, perdón. Entre Pili y Churrillo, Churrillo. Realmente Churrillo padre es Raimundo Íñigo.
Que hay mucha gente que ni lo sabe que es Raimundo. Cuando dices el Raimundo, ¿qué Raimundo? Claro, es churrillo. Y bueno, y luego serán casos también que aunque creo que no están reflejados, de nombres, o sea, identificar a una persona por un nombre que no es el suyo. Aquí lo tenemos en Azagra, por ejemplo, con Fortian y Fernando. Fortian Salvador, ¿conocéis? Sí. Bueno, aquí para la mayoría de nosotros es Fernando Salvador y realmente es Fortian Salvador o Fortian. Sin embargo, el hijo es Fernando y todo el mundo lo conoce como Fortian. Entonces, bueno, será ese tipo de casos, que es curioso. Pero también es curioso que los Verdes sean del segundo matrimonio de Juana Francisca Urrea Verde. Que los Verdes sean del segundo. Hombre, yo entiendo que el primer Verde ya puso la semilla con su apellido, porque realmente el apodo Verde. Sí, pero el apodo Verde se llama Alosolas. Pero antes estuvo casada con un navarro que tuvo descendencia y esos no han sido verdes. Bueno, el apodo Verde, de hecho, el apodo viene del apellido. Yo soy Verde en mi apellido número 51. O sea que en mis apellidos tengo Verde. Entonces yo entiendo, y bueno, y así está reflejado en el árbol genealógico, que todos los Verdes en algún lugar de sus apellidos tienen el apellido Verde, porque esto es un apodo, un linaje. Esto ha derivado de un apellido a un apodo. Lógicamente, cuando tengo que firmar o poner mis apellidos no pongo hasta el 51, pero eso no quita que lo tenga en la posición número 51. Ya ves. Algo me toca. Javier, ¿habías levantado la mano o algo? Perdón. No sé, alguna cosita más, si no... Sí, claro, yo un tema. Saliéndonos un poco de lo que es apodo, por lo menos, indagando en todos estos linajes, familias, buscando apodos de Azagra fuera de Azagra, ¿has podido encontrar algo relacionado con el apellido de Azagra? Porque de Azagra, fuera de Azagra hay en muchos sitios. Sí. Zaragoza frecuenta mucho de Azagra. También se quedó esto. Pues te cuento. No, ¿vale? Mi primera respuesta sería no, porque no lo he indagado, pero indirectamente, y cuando empecé con el tema Alejillos, inevitablemente me llevó a Luri. Entonces, una de las hipótesis del apellido Luri, que es de procedencia italiana, esto puede ser, en concreto italiano, de comerciantes de cerámica italiana, muy valorada en aquellos tiempos, hacia 1500, y hay documentación escrita de restos encontrados en Italia de cerámica, además de esta zona. Sí es cierto que en Francia hay un Luri, pero esto no viene de Córcega. Este viene de otra parte de Italia, que lo comento aquí todo, porque es... yo tuve también al principio esa dicotomía y bueno, al final intento aclarar un poquito. Luri, la hipótesis me lleva a pensar que era un identificador. Fulanito de Luri. Aquí en Azagra tenemos el ejemplo con Cortés. Cortés es la deformación de el de Cortés. O sea, Cortés no es un adjetivo, no es porque él fuese Cortés. El primer portador de este apodo procedía de Cortés y era fulanito el de Cortés, que era donde permanecía durante la época de transhumancia con el ganado. Por ejemplo, Rinconés. ¿Por qué? Pues porque el de Rincón.
viene de Ricón. Y sirviéndome un poco o deduciendo de dónde viene, de dónde puede venir Luri, que era de fulanito, de Luri, como fulanito, de Calahorra o de tal, yo entiendo que a lo mejor de Azagra o Azagra puede tener algún tipo de relación con eso, como identificar el origen. De hecho era Pedro de Azagra, ¿no? Sí, los Azagra, ya sabéis que tenemos una plaza en Azagra dedicada a los Azagra. Pero hay apellidos. Apellidos. Sí, pero apellido que en un momento ha llegado a ser apellido, Sí. pero Claro, en esto de los apellidos, ya sabéis, hay que decirlo todo, hay quien busca orígenes que sean lo más nobles lo más nobles posibles, ¿no? Entonces, claro, en aquellas reuniones que venía gente de Azagra, pues algunos de ellos se consideraban descendientes de los Ruiz de Azagra, señores de Albarracín, pongamos por caso, e indirectamente emparentaban con los reyes de Inglaterra. sí, bueno, de luego es También es cierto que los apellidos relacionados con localidades, una de las vías por las que se han aplicado nombres de localidades, no solo pueblos sino ciudades, hay quien se apellida Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Azagra, San Adrián, era una de las fuentes a niños, por ejemplo, de las inclusas en el siglo XIX y tal, se les aplicaba, por ejemplo, nombres de santos, pongamos por caso, o nombres de lugares, de localidades, y también otros procederán de antepasados por otras vías. Quiero decir que lo de los apellidos, por ejemplo, pues salvo si uno es Rodríguez, pues ya sabemos que en origen es hijo de Rodrigo, en origen. Y si es Sánchez es hijo de Sancho. Y si es Pérez es hijo de Pero, como se decía en la Edad Media. Esa es la forma típica en Castilla de originar los apellidos. En otros sitios, como pasaba con los apodos, es fijándose en características físicas o psicológicas o lo que sea. Y otra fuente, como os he dicho, es eso, recurrir a nombres de localidades. Entonces puede haber muchas fuentes. Y entonces los apellidos es algo tan disperso y tan complejo como las etimologías, que pueden dar para todo. Hay etimologías que son muy claras y la procedencia no se discute, y hay otras pues que puede haber 20 hipótesis distintas y no hay forma de saber o de deducir con claridad cuál es la más aceptable. Esto yo creo que hay que ser muy cauteloso y muy prudente y muy humilde también a la hora de reconocer, oye, pues mira, seguramente la mayoría de nosotros, con todos los respetos para todo el mundo, me incluyo yo el primero, pues procedemos de gente muy humilde, que empezarían a tener apellidos cuando empezaron y que no constaron por primera vez de manera oficial hasta que después del Concilio de Trento, como hemos dicho antes, la Iglesia Católica ordenó hacer libros de bautismo. Entonces los primeros libros que tenemos de Azagra de bautismo pues se remontan a 1569, creo recordar, y ahí aparece la lista de los primeros apellidos que consten que habitaban Azagra en ese momento. Pues podéis ver, por ejemplo, en el libro azul, sin ir más lejos, en el libro gordo hay una página donde dice los apellidos de los primeros azagreses que constan en el libro de bautizados. De Félix Manuel Martínez Sanfredorio. Pero claro, antes de 1569 no habría registros salvo de la gente principal. Entendiendo por gente principal los que tenían títulos de hidalguía o otro tipo de títulos, pero la gente existía y se reconocía, pues al vecino tal le llamarían por el apodo X o lo que sea, pero eso no constaba, porque era simplemente tradición oral. Si pudiésemos remontarnos a las tradiciones orales, descubriríamos apodos curiosos, unos que se mantienen, otros que no, otros que son pues prácticamente unipersonales. Cuando he ejemplificado yo antes el Ramper, pero el Ramper o Ramper era atribuido a Luisito Martínez
el yerno del Chato prácticamente era exclusivo suyo, porque luego a la hija, a Villarina, para que me entendáis, pues nadie le ha dicho la del Ramper, que yo sepa, o igual sí la del Ramper, pero no a ella directamente. En cambio, otros apellidos pues tienen más fortuna y cuajan más. El apellido Capilli, que según he descubierto en el libro, procede de un ciclista italiano, pues como ha resultado que los Capilli son una amplia familia y suena bien, es sonoro, pues se ha conservado y se ha mantenido. Otros se han perdido, otros se han diversificado más. Los Capilli son Capillis, pero los Verdes, por ejemplo, se diversifican y así sucesivamente. A mi primo, por ejemplo, Ignacio, el alcalde, se le conoce como Roquillo, y yo sería Roquillo igual que él, pero a mí nadie me llama Roquillo, que yo sepa. Y entonces estos son los azares y no se puede explicar, los imponderables de la vida que no se pueden precisar con exactitud, porque estamos en una cosa difusa. Esto es difuso. Todo esto en la página 37 habla del Concilio de Trento, y en la página 39, capítulo 5.2, del apodo al apellido. Así que ahí lo tenéis. Bueno, yo por mi parte no tengo, Luis, algo que añadir o... No sé si por protocolo tiene que despedir el alcalde, ¿vale? Pero yo se lo voy a pasar a él para que sea Rubén, ya que es el que ha comenzado exactamente, pues que sea el que cierre. Así que yo por mi parte os tengo que dar las gracias a todos por venir siempre cuando hay alguna iniciativa de este tipo y nada, de verdad, muchísimas gracias. Pues nada, la verdad que despedida no me había preparado. Así que lo dejamos en que muchas gracias por haber venido, pese a las circunstancias, que creo que tiene mucho mérito el estar aquí todos como estamos cumpliendo las medidas en una época como esta, y agradecer sobre todo a nuestro protagonista el tiempo que ha dedicado a dejar este legado para el futuro. Y nada, espero que nos veamos pronto con la siguiente edición y en mejores circunstancias. Así que gracias a vosotros por venir y a Gonzalo por todo lo que se ha esforzado y el tiempo que le ha dedicado a él. Gracias a vosotros.